Bueno, buenos días a todos. Esta es la última charla de la sesión antes de verano y vamos a hablar de la adenomiosis. Ya hemos hablado alguna vez de este tema y lo que he querido es un poco actualizar, a ver, datos que pueden ser de interés, porque considero que ahora mismo cada vez vemos más esta patología y decimos es que esto es como está de moda o algo así, y entonces intento sacar incluso datos de nuestra propia casuística, ¿vale?, en función de los grupos de edad, y lo vamos a ver ahora a continuación. Pero como sabéis, cada vez las pacientes que vemos actualmente tienen esta patología y, como veremos, esta patología está claramente relacionada con problemas de fertilidad, pero además con problemas de fallos de tratamiento, ¿no?, el famoso fallo de implantación. Voy a intentar contestar a este tema. ¿Qué es la adenomiosis? ¿Cuál es la prevalencia real? ¿Cuál es la etiología y la clínica de esta patología? ¿Cómo se diagnostica? ¿Es la adenomiosis una causa de infertilidad? ¿Afecta a los resultados de la FIV? ¿Cuál es el tratamiento de elección en paciente infértil? Y luego pues intentaremos sacar alguna conclusión que sea de interés. Mirad, la adenomiosis no es más que un trastorno donde el endometrio, con la basal, la glándula y el estroma, aparece dentro del miometrio, que es todo esto de aquí, y además aparecen una serie de células miometriales, una hiperplasia reactiva, ¿vale?, que es característico, dando estas imágenes que podemos ver aquí en esta imagen, donde se aparecen como pequeñas glándulas y al final pues da un útero con unas características especiales. Esta patología, ¿y cuál es la prevalencia? Lo estamos viendo, entonces la prevalencia que está descrita en la literatura es muy variable, ¿no? Pero al final yo me planteo, ¿existe una epidemia ahora, o una pandemia a nivel mundial de esta patología que está apareciendo y no sabemos por qué? ¿Puede ser relacionada con el COVID? Evidentemente no. ¿Está de moda? ¿Es una realidad ese incremento? Vale, pues mira, lo que dice la literatura es que aproximadamente una variabilidad del 8 al 45% en mujeres más de 35 o 45 años. Esa variabilidad es porque depende de cómo se estudie, si son en piezas de anatomía patológica o si son estudios clínicos basados en la ecografía, en la resonancia, pues no está claro, ¿no? Hay autores que dan rangos en esta edad de 48 a 49 e incluso algunos en piezas de histerectomía un 33%. Piezas de histerectomía, probablemente se hacen histerectomías porque hay una patología clara, ¿no?, y hay una indicación quirúrgica que probablemente estará elevada, ¿no? Yo calculo que puede estar en torno a un 20%, 25% en este grupo de población, por lo que yo he podido leer. Estos son los pacientes de FIV Valencia. Yo he intentado sacarlas desde el 2008, ¿vale?, hasta la actualidad, y hemos visto a 7.585 mujeres en este caso, y lo que vemos que en la media de edad, ¿vale?, pues se va de forma increciendo, ¿vale? Se puede ver perfectamente que cuando abrimos, Chimo, acuérdate, en el año 2008, la edad media era de 34,5, sin embargo, estamos ahora en una media de unos 38 años. Este incremento prácticamente de casi 4 años, eso va a tener un resultado a nivel de esta patología que lógicamente vamos a ver. Pensar que una cosa es la media, pero luego está pues la desviación estándar, podemos ver que la curva de Gauss se puede desplazar, la mediana seguro que es mayor que estos valores, pero fijaros que el 67%, ¿vale?, 2/3 son mayores de 35 años, que casi un 60% son mayores de 38 y un 43% son mayores de 40 años. Esa es la población desde el año 2008. Si lo hiciéramos por años, posiblemente ahora esto sería todavía, los márgenes serían mayores. Aquí no sé qué pasó en el año 2018, pero ahí se disparó prácticamente 1,5 puntos la edad. Es de forma curiosa y es algo para señalar, ¿no? Pero si realmente la adenomiosis está relacionada con el envejecimiento de la mujer, lógicamente creo que la adenomiosis es una patología que tiene que aumentar y la tenemos que estar viendo con más frecuencia en la actualidad que hace 10 años, ¿no? Esto es un trabajo donde valoran, es lo poco que he podido encontrar, donde valoran la aparición de esta enfermedad con edad, y como veis es nuestro grupo de estudio. Nuestro grupo de estudio son nuestras pacientes entre 35 y 45 años, donde da el máximo. Por lo tanto, luego, lógicamente, empiezan a aparecer a disminuir los estrógenos, empieza a bajar aparece la menopausia y, lógicamente, esta patología va desapareciendo, ¿no? Se van atrofiando estos focos, igual que se atrofia el útero. Estos son otros cálculos que he hecho. Mira, calculamos que si hemos calculado antes que el 67% de las pacientes son mayores de 35 años, de las 7.500 se nos quedan en 5.000. Y de estas calculamos que un 25% puedan tener adenomiosis, nos quedamos con 1.272.
Si lo dividimos entre todos los años, de 13 años desde que abrimos, nos sale una media de 97,8 pacientes, ¿vale? Esto simplemente es para que tengamos una idea de que si estamos viendo aproximadamente 600 primeras visitas, ¿vale?, el 16% posiblemente van a tener adenomiosis. En general, probablemente actualmente, en la actualidad, en estos últimos años, ese porcentaje está en torno a un 20%, un 25%. Por lo tanto, creo que no hay una epidemia, sino que nuestro grupo de estudio, nuestros pacientes, son mayores y tienen la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado en este grupo de población. ¿Y cuáles son las causas de la adenomiosis? Sabiendo que ya es verdad que ha aumentado y que estamos tratando cada vez más pacientes con adenomiosis. A ver, la hormona fundamental es el estradiol. El estradiol, los estrógenos, es lo que va a aumentar todo este tipo de patologías. La adenomiosis, la endometriosis, la miomatosis. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es la hormona que hace que cíclicamente se produce y que de forma patológica una actuación persistente de esta hormona a nivel del miometrio puede dar lugar a la aparición de estas patologías. Pero en el caso de la adenomiosis se produce porque hay una invaginación de debilidad de la capa muscular. ¿Relacionado a qué? Pues a traumatismos como la cirugía, cesáreas, legrados, o incluso al aumento de la presión, la maniobra valsada, los partos, ¿no? También se ha visto que puede haber una teoría que también la diseminación linfática y vascular, y otra en que dentro del propio miometrio hay restos mullerianos que dan lugar en un momento determinado de la vida en una explosión y aparece esta adenomiosis, ¿no? Estas son las tres teorías más relacionadas con esta patología, pero saber que la etiopatogenia y el que desencadenante, aparte de estas teorías, tiene que ser este señor que es el estradiol. ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues vemos que la edad avanzada es el mayor, el más importante, pero también la multiparidad relacionada con el valsado, como he dicho, una menarquia temprana, la que tiene una regla, la primera regla, a 9 años, ahí hay una persistencia y una actividad de los estrógenos durante en este útero, que al final puede hacer que tenga más probabilidad de padecer la enfermedad, la obesidad, porque hay una fuente exógena, bueno, exógena no, a nivel que no produce el ovario, extraovárica de estrógenos, la estrona, por conversión a nivel de la piel, ¿vale? Y luego pues la cirugía, ya hemos hablado de la cesárea, legrados uterinos, histeroscopias que pueden producir una lesión a nivel de la basal y invaginaciones y aparición de esta patología. Esto es un estudio donde se valoran los factores de riesgo y, bueno, pues de forma curiosa no establecen edad mayor de 40 años de punto de corte, posiblemente si lo hubieran puesto con 38, igual a lo mejor sí les saldría, ¿no? Pero sí que se relaciona claramente de forma significativa con los antecedentes de aborto, es decir, legrados, partos, es decir, antecedentes de embarazos de más de 22 semanas, donde ya hay un mecanismo de parto, y antecedentes de cirugía, ¿vale? Esto está claramente relacionado con esta patología. ¿Y cuál es la sintomatología? Útero agrandado, son úteros más consistentes, cuando se operan y tocan ese útero están muy duros, dolor pélvico, dismenorrea, hipermenorreas, anemias secundarias, disminución de la calidad de vida, ¿vale? Pues eso es la patología, son mujeres que estando normal empiezan a tener trastornos a nivel de la perimenopausia, empiezan con 42, 44, 45 años, aparecen estos focos de adenomiosis, la contractilidad uterina no funciona, los mecanismos de coagulación tampoco son perfectos, aparecen hipermenorreas, vuelven las reglas dolorosas cuando ya no las tenían, etcétera, ¿no? Pero además he añadido unos síntomas, esto es lo que ponen en los sitios, pero yo añado que hay problemas de fertilidad, de aborto y de FRI, lo estamos viendo. O sea, esto es parte de la clínica que estamos viendo, como veré, y lo vamos a demostrar. ¿Y qué tipo de adenomiosis hay? Bueno, hay dos fundamentalmente, la más frecuente, la que estamos viendo, esta que es la difusa, ¿vale? Y la focal. La focal es que aparecería un único foco como un adenomioma, que ese sería susceptible de operar quirúrgicamente, ¿no? Pero lo más frecuente es ver un útero con una adenomiosis difusa. ¿Y cómo llegamos a un diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico definitivo es la anatomía patológica, pero, como podemos ver aquí en la diapositiva, pero pensar que la histerosalpingografía, ¿vale?, también nos puede ver estas invaginaciones perfectamente, las puede dibujar. Pues vemos la ecografía en 2D, donde vemos esos pequeños islotes, o en esta ecografía en 3D, donde vemos también estas invaginaciones. La resonancia, ¿vale?, que es una prueba que nos puede ayudar, pero no hace falta pedir una resonancia para diagnosticarlo, ¿vale? Y luego tenéis en último lugar la histeroscopia, donde podemos ver estas criptas que pertenecen a esto. Si nosotros miráramos esto de aquí, a lo mejor sería esta invaginación aquí, ¿no?
Estas son las formas de llegar al diagnóstico, pero o actualmente la ecografía, y un buen ecografista es capaz de diagnosticarlo, ¿vale? Con ecografía en 2D y 3D. Esto es un trabajo donde estudiaron todas las patologías benignas del útero, ¿vale? Yo voy a hacer referencia el ASA Group, el MUSA Group, donde sí que es verdad que vieron, a nivel de miomas, a nivel tal, pero a nivel de adenomiosis, vieron estos tipos de formas de diagnosticar ecográficamente y los vamos a ver perfectamente en nuestras propias pacientes. Como veréis, tenemos una iconografía bastante importante, ¿no? Pero lo fundamental es que podéis ver es un engrosamiento de la cara posterior. Si veis, esto es casi el doble que la cara anterior, la aparición de imágenes econegativas o refringentes de sida-calcio, o estas imágenes en forma de rayos, ¿vale? Son luxentes, o las invaginaciones. Y a nivel endometrial van a ser estos endometrios que no tienen un contorno liso y definido, aunque la veas a nivel ovulatorio. Son endometrios irregulares, con defectos que a veces no se ven, no puedes medir porque no tiene claramente los límites, ¿eh? La dificultad de medir un endometrio, el grosor, es porque precisamente no sabes dónde medir ahí, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en nuestras pacientes. Esta es la iconografía que pone en el artículo, pero perdonadme que lo pase porque creo que nosotros tenemos una ecografía muchísimo mejor. Mirar esta adenomioma, donde vemos dos patologías. Primero, las imágenes estas son luxentes, que aparecen así como si fueran rayos de sol, ¿vale? Pero también este engrosamiento de la cara posterior frente a la anterior, ¿vale? Aparecen estas dos imágenes en esta paciente. En esta podemos ver claramente las imágenes econegativas. Si lo veis aquí, estas imágenes econegativas se corresponden a una adenomiosis, pero además vemos también este engrosamiento, ¿vale?, de la cara posterior frente a la anterior. Aquí lo que vemos son ya endometrios, donde vemos las criptas, y veis estas imaginaciones en dedo de guante. Yo algunas las veo como incluso espina de rosado, la famosa imagen del cúmulus en el folículo. Pues a veces también esto yo creo que tiene estos aspectos, ¿vale? O también tiene estos endometrios totalmente desflecados, donde es muy difícil, ¿vale?, pues perfilar en la cavidad. Y aquí pues podemos ver también las imágenes de densidad calcio, ¿vale? Como podéis ver, estas imágenes de ahí, o las criptas estas, o incluso estas imágenes de densidad calcio intraendometriales. Y en este último lugar, pues bueno, como vemos también, aquí se ven las imágenes sonolucentes, ¿vale?, y los engrosamientos típicos de la cara posterior frente a la anterior. Estas imágenes es la que claramente cuando uno ve ecográficamente y no es un experto, cree que esto es un mioma, dice, tienes un mioma, como tienes hipermenorreas te voy a operar. Este tipo de paciente operada así es la que al final se pierde el útero, que es el gran miedo que tenemos todos los médicos cuando vamos a operar, pues si le tengo que quitar el útero, ¿no? Posiblemente está relacionado a que se está operando una adenomiosis no quirúrgica en lugar de un mioma. Y por último, otra que no vienen aquí, y yo que lo añado, porque lo estamos viendo nosotros por experiencia, y es el útero dismórfico en T secundario a la adenomiosis. Ya algunos compañeros ya lo han hablado. Estos úteros al final se hipertrofian a nivel muscular, son más densos, van estrechando, incluso se van amputando partes de la cavidad por crecimientos, y esto hace en que pacientes que antes incluso habían tenido un hijo, con una actual pareja no se quedan porque estos úteros han ido cambiando progresivamente y son úteros menos receptivos. Bueno, pues ya hemos completado la fase de cómo diagnosticarlo, vemos que pueden tener varias formas de aparecer. Ahora vamos a ver si la adenomiosis produce infertilidad de verdad. Bueno, pues sí, hay muchas cosas relacionadas con ellas. Alteraciones de la vascularización, es fácil pensar si hay una fibrosis dentro del propio endometrio, son úteros de consistencia más alta, donde hay un compromiso vascular que puede alterar. Hay un incremento de la producción de óxido nítrico que altera la función espermática, defectos en la implantación, como desplazamientos de la ventana de implantación, alteraciones de la contractilidad uterina, por lo que estoy comentando de la fibrosis, y como sabéis la adenomiosis también la alteración a nivel de receptores de estradiol y progesterona que no desaparecen cuando aparece la fase lútea, que eso ya lo hemos comentado en las charlas cuando hemos hablado del letrozole. Y bueno, ya sabemos que sí, que puede producir esterilidad, ¿no? Pero también afecta a los resultados de la FIP. Vale, pues esto es, sabemos que cuando tenemos un blastocisto precioso, lo ponemos en este útero adenomiótico, pues probablemente el resultado va a ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son úteros en los que esa patología va a dificultar. No depende de la calidad embrionaria, sino de este útero, que probablemente ya son úteros de receptividad muy comprometida. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento depende
Si se trata de esta familia que ya tiene 16 hijos, no sé si son 16, pero que tiene un montón, pues posiblemente una histerectomía o un tratamiento con DIUs, con Mirena, etcétera, sería el de elección, porque ya creo que no quiere más hijos, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero si realmente este es el problema, que hay un problema de fertilidad, pues tendremos que recurrir a un tratamiento médico o quirúrgico conservador. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el deseo de esta pareja, aunque no tiene tantos hijos, evidentemente no tiene hijos ni tiene descendencia, y al final lo que tienen es un problema a nivel de fertilidad y hay que intentar solucionar. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, aquí hay muchas cosas, se lo pones en cualquier compendio de ginecología, te lo pone, pero va a cambiar, depende de si la pareja quiere más hijos o no, primero, y segundo, si realmente tiene un deseo genésico o no. Si no quisiera tener hijos, pues la mujer que ya tiene sus 2 hijos, tiene una adenomiosis que no tiene por qué operarse, el tratamiento de elección probablemente sea a nivel de gestágenos, ¿vale? Y pues el DIU de Mirena sería el de elección, ¿no? Si ya realmente tiene pues una mujer que tiene una adenomiosis, que incluso con Mirena o con tratamiento sigue sangrando, tiene anemias, etcétera, pues una histerectomía o una ablación endometrial, ¿vale? Pero nosotros estamos hablando de que queremos conseguir, no es este el problema es que además queremos conseguir un hijo, ¿no? Entonces aparecen otros tratamientos como los agonistas de POT, el letrozol y tratamientos quirúrgicos conservadores como la histeroscopia. Bien, estos son los artículos donde si afecta la adenomiosis a los resultados de la FIP. Lo estábamos preguntando, pues sí, este trabajo se ve claramente, ¿vale? Y en esto hay una concordancia de casi todos los trabajos: menor tasa de embarazo, menor tasa de implantación, mayor tasa de abortos. En este trabajo exactamente igual, 11 estudios, un estudio de metaanálisis, 519 pacientes frente a 1500 controles. La adenomiosis reduce la tasa de embarazo, la de nacido vivo, y aumenta la tasa de aborto. Y además el uso de agonistas ahora ya dejaría ver una solución como que podría ser beneficioso, ¿no? Los agonistas de POT. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de elección de la adenomiosis? Pues prácticamente es un poco, se solapa con estas de aquí. ¿Por qué? Porque endometriosis, adenomiosis, miomatosis, hemos dicho que todo tiene un conjunto, es los estrógenos, pero pensar que muchas veces la paciente tiene una adenomiosis y una endometriosis, o una adenomiosis con una miomatosis también. O sea, que las patologías pueden estar asociadas y aparecer de forma conjunta, lo cual sería pues una cosa más patológica. Pero ¿qué sería en común? Pues hay que disminuir estos estrógenos, lógicamente, por lo menos para intentar revertir este efecto que ha tenido durante tantos años y ha provocado esta patología. Mirad lo que acabo de decir, es decir, que revertir lo que el estradiol ha hecho durante tantos años y que luego nosotros queremos solucionarlo en 2 meses, ¿vale? Que es el objetivo, más o menos. Si utilizas un trimestral son 3, pero pensar que al final las herramientas, esto es una cosa de larga evolución. Estamos viendo mujeres que tienen hijos, ¿vale? Que han tenido hijos que tienen 17, 18 años y que actualmente, en la actualidad, ¿vale? Vuelven con una segunda pareja y no se quedan. Y no se quedan porque entonces no tenía adenomiosis y ahora sí tiene adenomiosis. Que es la patología que ha aparecido, ¿no? Bueno, pues estos 2 medicamentos, esta charla ya la presenté hace poco, ¿vale? Pero lo que es importante es que los agonistas van a producir una supresión hipofisaria y por consecuencia una disminución de estrógenos que va a inhibir la proliferación del endometrio, va a tener efectos también antiproliferativos, también antiinflamatorios, y va a tener efectos también para favorecer un poco la apoptosis de esta patología, ¿no? Y el letrozol es más exquisito en ese sentido. ¿Por qué? Porque inhibe la conversión extraovárica, ¿vale? La de androstendiona estrógena, que es lo que habíamos dicho en la obesidad, bloquea la síntesis de estrógeno a nivel del tejido endometriósico adenomiósico, ¿vale? Aumenta la expresión de la integrina alfa-beta 3, que es la que está relacionada con la implantación, restaura el efecto de la progesterona sobre la regulación negativa de los receptores de estrógenos, que es lo que falla, ¿vale? Y hemos dicho que puede ser causa de un fracaso implantatorio, ¿no? Con todo esto, esto es un metaanálisis donde se ve claramente, también donde nos ve que la resolución es que cuando hay una adenomiosis, las tasas de niño nacido vivo, de embarazo clínico y embarazo en curso son significativamente más bajas. La tasa de aborto espontáneo también es el doble que en la población normal. Que el tratamiento quirúrgico aumentaría la concepción natural en mujeres. Esto es discutible porque no se sabe si es adenomiosis difusa o tal, no lo explican estos 2 artículos. Que el tratamiento con agonistas no aumenta los resultados de la FIP, no mejoraría, ¿vale? Y que el tratamiento de uso con agonistas de la GnRH de a largo plazo podría no ser beneficioso, aunque, es decir, que incluso los agonistas no son suficientes para conseguir
los resultados esperados, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto ya lo presenté también en la última charla por el tema del letrozole. Estos son 4 casos de adenomiosis grave, pero aquí lo que hacen es asociar ya el efecto o potenciar el efecto sumatorio tanto del agonista de POT como con el letrozol simultáneamente, ¿no? Al final se obtiene un efecto de frenación y reducción de esta actividad estrogénica a nivel de receptores, etcétera, y bueno, pues eso puede ser una de las soluciones, y tenemos que ver un poco qué tal nosotros ya lo estamos implantando en nuestros pacientes, y bueno, pues ya cuando tengamos una casuística más importante sacaremos datos para ver si realmente va a ser útil. Y para concluir ya, bueno, pues saber que la adenomiosis aumenta con edad y que justifica este incremento, ¿vale?, de esta patología en estos últimos años. Eso es una cosa que es evidente. Que también puede ser causa de la adenomiosis, aparte de la anemia, dolor y amenorreas, etcétera, de esterilidad, fracaso implantatorio y aborto. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Que la adenomiosis puede adoptar muchas formas ecográficas, como hemos visto, que además se pueden asociar varias en la misma paciente. Que los pacientes con sospecha de adenomiosis o FRI deberían ser tratados probablemente con agonistas de POT, o bien 1 o 2 mensuales o un trimestral incluso, asociados o no al letrozol en función de la paciente. Y hay que desarrollar también, implementar la técnica quirúrgica conservadora, que aunque no he dicho nada, probablemente la histeroscopia, la ablación de estas criptas que se pueden ver podrían ayudar probablemente, y las cirugías que sí que hay para operar la adenomiosis difusa lo han hecho en países del este, pero son muy complejos y realmente son cirugías muy agresivas, que eso sí que puede ser algo pues que puede acabar con la paciente con una histerectomía y al final pues no poder conseguir el embarazo de la forma habitual, a lo mejor con un útero subrogado sí, ¿no? Y con esto pues ya hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención.